agradecer nuevamente a Instituto 17 por brindarnos esta oportunidad, a Ignacio, a Esther y Mariano, lógicamente, y a todos ustedes por estar aquí. Claro que sí. De alguna manera, llevamos 3 sesiones, esta es la tercera, y de alguna manera las 3 tienen un vínculo común. Y creo que es relativamente sencillo rastrearle, y es poner el foco sobre la cuestión existencial, sobre la cuestión del singular. Yo creo que es un aspecto que hermana las 3 presentaciones, tanto la de Rodrigo como la de Alberto, como ahora la de Ignacio. Y también en los 3 casos no se trata de un libro aislado, más o menos ocurrente, sino de la culminación de una obra. Con Rodrigo pasaba esto, con Alberto por supuesto, pero también ocurre con Ignacio. Ignacio no ha editado este libro en pretextos de la noche a la mañana. Ignacio tiene una trayectoria prolongada, dilatada, y tiene, al menos que yo sepa, 5 textos muy importantes. Yo tengo 4, he leído los 4, y los 4 son muy satisfactorios. El primero, probablemente el que más difusión tuvo en su día, es Roxe de Sebes, que es una experiencia en un lugar apartado, si no me equivoco, en Galicia, Ignacio. Además que tuvo la suerte de tener 2 ediciones, una relativamente reciente, hace 2 o 3 años, con sus presentaciones, y otra bastante anterior, con su variación, una variación también interesante, que está recogida en un prólogo. Hay un libro desconocido, relativamente desconocido, Ignacio, que a mí me llama mucho la atención, que es este, que es Sociedad y Barbarie, que está editado en Melucina, y que es un azote antiprogresista, me permito decir, y que creo que es particularmente interesante. Después dar salto, digamos, a editar en pretextos con Ética del Desorden, su libro más voluminoso, más ambicioso. Un texto ineludible desde mi punto de vista, hasta llegar a Lluvia Oblicua, que es el que tenemos hoy entre manos. Nada, el tercer punto, no me quiero extender más, un recuerdo, ¿vale? De la próxima sesión. La próxima sesión será el día 15 de diciembre, a la misma hora, a las 7 horas española, más o menos a las 12 hora mexicana, y se tratará de un libro de José Luis Villacañas. Creo que es un libro polémico, un libro extraordinariamente atractivo que se presta mucho a la discusión, por lo tanto cumple a la perfección para poder comentarlo. Y además no solo está José Luis con nosotros, también va a estar Gerardo comentando, va a estar Luciana Cadalla y va a estar Cristina Basili. Entonces yo creo que el cóctel es lo suficientemente atractivo como para que no nos lo perdamos. Creo que de esta manera entraremos con fuerza en las Navidades. Bien, seguimos con la estructura habitual. La estructura habitual son 2 intervenciones, primero por parte de Mariano, después por parte de Esther. Responderá Ignacio a los 2 y luego hacemos una intervención por parte del público y bueno, cualquier persona que se sienta más o menos interpelada. Y nada, Mariano, si te parece, empezamos una nota sobre Mariano. Mariano Rodríguez es catedrático en la Complutense. Si digo algo erróneo, Mariano, no dudes en corregirme, por favor. De acuerdo. Creo que estás centrado en la filosofía de la mente, en particular en Nietzsche y en Freud. Hay un grupo de investigación de Nietzsche que es muy activo, con muchísimas charlas muy interesantes. Creo que Ignacio tiene alguna, hablando de Tikkun, por cierto, y de Comité Invisible, si no recuerdo mal. Tienes un libro sobre filosofía de la mente, pero me ha llamado mucho la atención tu último proyecto más personal, con un título algo así como sobre la esencia de la estupidez, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, pues vamos adelante y nada. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo ante este libro que hoy comentamos, tengo que decir que no me resultó fácil ni cómodo leerlo,
y ahora tampoco, sobre todo al principio, me va a resultar fácil presentarlo o comentarlo. Porque se trata de un libro, a mi modo de ver, yo no estoy habituado a leer a Ignacio. Manejé la ética del desorden de manera discontinua, no le di una lectura continuada desde el principio al final. Y Lluvia Oblicua, a mi modo de ver, es un libro excesivo, un vendaval de palabras, de frases que te ponen frente a críticas extremadamente radicales del mundo en que vivimos, o sea, de este mundo, el que nos ha tocado en suerte, un rechazo tajante, global, de todo lo que hoy tenemos y vivimos, que hunde sus raíces, por así decir, en la más pura visceralidad. No solo esto, sino que además en el libro, se va a tratar prácticamente de casi todos los temas imaginables, especialmente los que se suelen clasificar de filosofía social, también de estética, y por si esto fuera poco, con continuas referencias cruzadas y retrospectivas, ¿no? Tomadas de la historia del pensamiento actual, de la literatura prácticamente de todos los tiempos, del cine, de la pintura de vanguardia y hasta de cantantes del pop y del rock y de series de televisión. Entonces al lector le ocurre que necesita tiempo, bastante tiempo, para ir asimilando todo lo que aquí se le va diciendo de una forma tan contundente, además, ¿no? Y no digamos que necesita tiempo también para discernir un cierto orden o argumento en sus muchas páginas, ¿no? Un orden que sin duda, como a verlo, lo hay, ¿no? Una especie de escala que nos conduce a una clase de bendita huida del insoportable mundo que nos mata y que nos va a llevar al final del libro, a encaramarnos a una especie de paisaje de la salvación por la belleza y también por la religión de Cristo, ¿no? Se revela aquí, ante todo esto es lo que me gustaría subrayar, Ignacio Castro como un escritor de los que llamaríamos, con una expresión antigua, de raza, ¿no? Una expresión que yo considero ajustada, una soltura de pluma que llega a atinar casi siempre con la frase condensada, bien preñada, una expresión muy brillante, a veces hasta lo espectacular. A mi juicio, esto es lo mejor, por lo menos para mí, de Lluvia Oblicua, una escritura de autor consumado, ¿no? de escritor con todas las letras, de la mejor literatura. A veces implacable, provocadora, pero siempre bella, ¿no? Y siempre te hace volver a lo que has leído, ¿no? Continuamente, como un eco que te coge, ¿no? Y que se mantiene y que te obstaculiza al seguir leyendo, ¿no? Solo por esta razón, es decir, si nos abstraemos de su contenido, digamos, filosófico, el libro merece una detenida lectura. Un lector, digamos, avezado o entusiasta, el libro es una verdadera fiesta. Es el estilo literario pues que solo concede su gracia a la persona que de alguna manera atesora experiencias intensas, prolongadas, máximamente personales. A aquella persona que se ha habituado a escuchar el silencio hasta hundirse en el pozo del silencio, y que desde allí, desde esta comunión con el silencio, siempre que tengo noticias de Ignacio me dice que está en la Galicia profunda, volvería a la palabra con un torrente de mensajes difícil de refrenar. Por otra parte, creo poder decir que caracteriza al autor su mala memoria. Lo digo en el sentido en que decía Nietzsche que hay muchos doctos incapaces de originalidad creadora porque tienen buena memoria, tienen demasiada buena memoria. Una buena memoria que les casi fuerza a una fidelidad total a los grandes pensadores, una fidelidad que llegaría hasta el comentario, ¿no? Hasta no poder hacer otra cosa que comentarlos,
de manera reiterativa. Y entonces a Ignacio Castro su mala memoria le salva de esto, ¿no? Quizá la mala memoria de Castro a la que me estoy refiriendo, me podría invitar ahora, si me dejo llevar por la deformación profesional de calibrar, de juzgar, de emitir una especie de dictamen sobre trabajos escritos y discursos hablados, que es mi deformación profesional, ¿no? A la hora de degustar también textos como este, si me dejara llevar por esto, quizá criticaría también de una manera acerba ciertas afirmaciones suyas sobre temas como la inteligencia artificial o el darwinismo. Porque a mi modo de ver, y aunque él lo reconoce y lo intenta prevenir, yo creo que no lo consigue del todo. Estas declaraciones tan, digamos, críticas confunden el grano con la paja. Y, por ejemplo, en la inteligencia artificial, pues hay, sin duda, un núcleo bastante serio, ¿no? Y es que solo entendemos de verdad lo que somos capaces de hacer y de diseñar. Y entonces la mente humana o la mente cerebro humano o la inteligencia humana, bueno, de alguna manera el proyecto de diseñarla no es un proyecto nada deleznable, aunque parezca sacrílego a tantos, ¿no? Y en cuanto al darwinismo, pues que evidentemente no es una creencia más, pongamos una creencia como el creacionismo, sino una teoría científica casi del todo consolidada, que sí se puede comprender, no como el creacionismo, y que tiene la importancia de que si la descartamos, entonces no podremos comprender nada. Por ejemplo, la biología, la psicología y dimensiones básicas de la misma vida social. Pero claro está, la legión de cretinos, que nunca falta, ha convertido a la inteligencia artificial y al darwinismo en verdaderas tonterías tan peligrosas, ¿no? Y a esto es a lo que se refiere Ignacio Castro en el libro muy bien, ¿no? Con este azote, como decías, el presentador decía antes, ¿no? Azotándoles a estos tontos de la IA y tontos de la evolución. Pero ni la IA ni la evolución ni la teoría evolutiva son esto, ¿no? Eso creo que está claro. En general, los imbéciles convierten en tontería cualquier cosa de la que tratan, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Ignacio Castro se nos presenta como un experto en el sentir, en las modalidades del sentir, en las geografías del sentir. Una libertad de sentir la suya a la que nos abriría esa lealtad al silencio y a sus secretos. Y es un experto en el sentir hasta el punto de que yo entiendo este nuevo libro suyo como una liberación del sentir, de los sentires, ¿no? Hay veces que me recuerda mucho a María Zambrano. Liberación que, como muy bien nos muestra el autor, solo es posible con los pies bien plantados en el suelo, en la madre tierra, ¿no? El libro valora el suelo terrestre por encima de todo, llevándonos la mente a lo natal, lo vernáculo, la aldea, el rural, y considera su oposición política de polis, o sea, la ciudad, especialmente la moderna, casi como el habitáculo del demonio, que nos habría matado en vida a todos los que vivimos en las ciudades, todo el día conectados, todo el día en las redes sociales, todo el día haciendo el imbécil. Denunciando Castro, como tantos, la desaparición del cuerpo y de la verdadera presencia, que es la física, y nuestra reclusión voluntaria, nuestro blindarnos felizmente en el cuarto donde tenemos el ordenador. Busca su libro, en suma, que los lectores cumplan la hazaña de liberar sus sentires y se atrevan a volver a la vida, aventurándose en lo más profundo del bosque, como nos ha dicho hace un momento que hizo el otro día, sin móvil y sin luces, hasta quizá en una noche sin luna, en una fraga. A mi juicio, en esta liberación llegan a cargarse demasiado las tintas. El énfasis se hace desmedido, lo cual
era inevitable tras la condena in toto del infierno de la vida moderna, neoliberal, protestante, angloamericana, mediática, digital, incluso marxista, socializada y socializada de un modo que hace inviable ese comunismo universal tan dilecto del autor. Un comunismo que a mí me parece algo disparatado, porque en él no se abrazarían solo los hombres. Por otra parte, no creo que sea lícito abrazar a cualquiera o al primero que se presente, como aquel que regalaba abrazos, que yo me encontré varias veces, te regalaba un abrazo, ¿para qué lo querías, no? Sino todos los seres del planeta abrazados, recordándonos aquello tan sagrado que se dijo de que todas las criaturas, incluyendo plantas, animales y quién sabe si hasta cantos rodados, suspiran anhelando la venida o la vuelta del Salvador. Ese pathos comunista de lo popular parece incluso que no tiene empacho en abrazar en concreto cosas tales, cito, como el conservadurismo agrario, el alcohol, el tabaco, el maltrato animal, la caza y los toros. Eso del conservadurismo agrario es la famosa crítica marxiana contra, pues eso, la cerrazón mental de los pueblos, ¿no? Es decir, todo aquello que provoca hoy el asco de lo que Castro llama la pijería correcta de los nuevos ricos. Lo agrario, el alcohol, el tabaco, el maltrato animal, la caza y los toros. Desde mi propia percepción del asunto, es cierto que la pijería urbana y culta lo que por encima de todo valora es su seguridad, ponerse a buen recaudo de las inevitables acometidas de lo real. Pero si el valor de enfrentarse a las cosas tal y como son va a ser cosa de toreros y cazadores, pues la verdad es que igual me quedo en mi cuarto leyendo y escuchando a Ligeti. Y digo Ligeti para molestar. Por otra parte, por experiencia puedo decir que esa vida más primitiva y con los pies en la tierra, propia del rural, que reivindica también Castro, igual no es una existencia tan a la intemperie, porque habría sido debidamente anestesiada por las labores milenarias del párroco o del cura del lugar, que para eso le pagan. El estúpido es transversal, sea de Betanzos o de Nueva York. No le veo nada reconfortante al inefable tonto del pueblo, por mucho que María Zambrano se ensimismara con el niño de Vallecas velazqueño. Castro recurre con frecuencia a Simone Weil, sobre todo en el capítulo final sobre el materialismo de Dios. Pero como yo no he leído a Weil, a quien me recuerda, sobre todo esta parte de Castro y mucho, es precisamente a María Zambrano, como dije antes, ¿no? También ella aspiraba a mostrarnos la complicidad, incluso la identidad de Platón y Nietzsche. Es decir, como hay que decirlo en el lenguaje de ella, la complicidad de San Juan de la Cruz y Nietzsche, de Cristo y Dionisos, o como lo queramos decir. En otro era el significado profundo de su proyecto de la razón poética. Hay una salida de la tragedia, de nuestra trágica historia y del pecado del mundo, que es justamente el camino de la belleza, idea platónica bien diferente de todas las demás, porque la belleza se vierte directamente sobre las cosas visibles con los ojos, las cosas destinadas a ser trituradas por el tiempo. Del asco, del sufrimiento de este mundo, solo nos liberaremos por la belleza y por la religión. De eso tratan los dos últimos capítulos del libro. Son los ingredientes de la razón poética, lo cual quiere decir que lo que nos salva de este infierno, en definitiva, es la mística. Y es místico, por definición, todo lo que aporta en su favor razones oscuras, ¿no? Para sus entusiasmadas afirmaciones repletas de ibris espiritualista. Pues bien, en relación, para terminar mi comentario, con las elucubraciones cristológicas y en general religiosas de Ignacio Castro, mi actitud es la que mantengo
normalmente ante la mística. Me parecen interesantes, estimulantes, no es cosa de hacerles de menos, pero no se entienden bien, no están claras o simplemente no se entienden. El procedimiento del discurso místico es el de fundir diferencias en identidades, contradicciones en mismidades, una verdadera papilla conceptual, la mística, pero a mi modo de ver, la filosofía incluye el imperativo de entregarse exclusivamente a lo que uno pueda comprender. Por ejemplo, Nietzsche alababa a Stendhal, cuando éste decía que el temperamento perfecto para el filósofo es el del banquero. Sentido de la realidad, absoluta claridad de ideas. Las razones místicas tienen la potencia de inspirarnos, sin duda, pero son razones que no se pueden entender o que no se pueden entender del todo. Como cuando se nos dice, por ejemplo, que con la tortura y el asesinato de Cristo, con su pasión brutal, vino la salvación del pecado y de la muerte para los seres humanos. Esto sencillamente yo no lo entiendo, no se entiende. Y por eso no me voy a dedicar a desentrañarlo. Decía Nietzsche, sería perder el tiempo. En conclusión, la magnífica escritura de Ignacio Castro tiene la virtud de liberar el sentir y las intuiciones del lector, como le ocurría a la escritura de María Zambrano. Pero a mi juicio, como con ella, no se tiene en cuenta que la muerte de Dios ya no tiene marcha atrás y las llamadas sombras de Dios que se llevan proyectando unos 200 años en las paredes, esas sombras de Dios son ejercicios puramente privados que, para decirlo como Wittgenstein, giran en el vacío. Y quería terminar con una pregunta para Ignacio Castro. ¿Por qué el título Lluvia oblicua? No lo he conseguido entrever. Y muchas gracias por haberme permitido leer este libro con atención. Muchas gracias, Mariano. Muy elocuente, muy interesante. Luego discutiremos la cantidad de cuestiones que han salido por aquí. Esther. Buenas. Muy buenas. Te doy paso, no sin antes dar una nota sobre tu obra. Esther es periodista, pero también es poeta. Y ha publicado recientemente El paso que habita, que es un poemario, también Penumbra. Y tienes varios libros de entrevistas y luego una serie de predilecciones bastante bien elegidas desde mi punto de vista, con poetas como Valente o Claudio Rodríguez, ¿verdad? Te doy la palabra y adelante. Bueno, pues bien hallados, buenas tardes desde este día brumoso de aquí de Madrid. Estoy muy contenta de estar con ustedes, con vosotros, aunque sea en remoto. Gracias a Ignacio Castro por convocarme. Un saludo a Mariano, Gerardo, José Miguel y mi gratitud a cuantos nos escuchan. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Mariano a propósito de Lluvia oblicua. Efectivamente, también me parece que es un libro excesivo, es un vendaval de palabras, como él lo ha dicho. Y bueno, creo que es un libro infinito, porque en realidad es un prontuario de asuntos urgentes, importantes y rizomáticos, ¿no? Con una frondosidad pues que quizás me lleva en lo poético a Vicente Huidobro y que también comparte con él ese punto de arrogancia que me gusta al escribir de Ignacio Castro, ¿no? Hay de todo en este libro, hay lecturas para tiempo de bonanza y para tiempo de procera, como decía Azorín. Como yo he hablado y he escrito en distintas ocasiones de este libro, que como digo es infinito para mí, Lluvia oblicua, en esta ocasión quisiera centrarme en la huida que de alguna manera me parece que propone el autor. Ya se sabe que la palabra huida no tiene a priori muy buena reputación, tampoco quizás un buen predicamento, acaso porque se asocia de inmediato con cierta cobardía, pero el fugitivo creo que tiene muchos rostros, el rostro del perseguido,
del exiliado, del refugiado. Por cierto, que no deja de resultarme paradójico que el capitalismo imponga una desterritorización y desregulación para sí, pero exija siempre fronteras y alambradas para controlar la inmigración. Bueno, disculpen la digresión, no pude evitarla. Hablábamos del rostro de la huida y del que huye, ¿no? Uno de esos rostros también es el del hastiado. El hastiado de una sociedad cada vez más mediada por pantallas como las que ahora mismo estamos utilizando, que escamotea los cuerpos y por tanto los afectos, los roces, la fisicidad, lo real en definitiva, que cada vez vive una vida más sucedánea en múltiples aspectos. Ante un entorno hostil, hay quien huye sistemáticamente como un patrón de conducta. Se huye al campo, a la habitación, a una congregación religiosa, a otro territorio. Uno se casa, se divorcia, se separa, se suicida. Pero puesto que el entorno y la hostilidad son los que el sujeto se representa, porque no cabe una captación rigurosamente objetiva de la realidad, al final toda huida acaba en uno mismo. Y esa huida, o la no huida, si me permiten, es la que encuentro ahora en esta relectura de Lluvia oblicua. Ignacio dice: los hombres están separados antes de sí que de los demás. Así pues, heridos de soledad, frente a la huida escapista tan propicia para el sistema, Ignacio Castro sugiere encararse con aquellos problemas que tantas veces nos superan. La violencia, la compasión, el sentir, que ya es en sí mismo, como él dice, un pensar, la verdad, la belleza o la falta de belleza, la memoria, la inteligencia artificial. Es cierto que creo como Mariano que hay dos ejes, o para mí desde luego los dos ejes más importantes del libro son los últimos, el de la belleza y el de Dios, que son conceptos que quizás hoy por hoy se den de alguna manera por perdidos, como si fueran un lujo insoportable en estos tiempos. O quizá porque el tiempo de Dios, como el tiempo de la belleza, no es cronológico, sino que pertenece al tiempo de la revelación y, como decía Mariano, quizás no se entiende bien. Bueno, en cualquier caso, en cada uno de los asuntos que aborda Ignacio, me parece que encontramos un mismo sustrato final, que es la necesidad de una u otra manera de establecer un vínculo real con el otro, con los otros. Y el rechazo radical a dejar ese vínculo en manos de la contingencia, del azar, de la desidia, porque ese vínculo me parece que para Ignacio es aquello en lo que se juega él. Por eso apuesta por trabajarlo y por pelearlo. Por eso Ignacio prefiere una bofetada, un empujón, una pelea antes que la indiferencia. Él lo dice en un momento del libro citando a Cohen cuando traduce: al fin algo te llama por tu nombre. Bueno, en una sociedad en la que todos nos representamos a nosotros mismos, cada uno de nosotros es como una franquicia de una marca, dice Ignacio, lo que propone Lluvia oblicua me parece que es un proyecto de vida que tenga una consistencia al margen del propio yo. Hay una forma de decir yo que es a la vez decir un nosotros, más o menos cito textualmente. Y de entre ese vínculo me voy a demorar un poco en lo sagrado, en el recinto que corresponde a Dios, que es una presencia que Ignacio convoca en un momento histórico en el que al menos aquí en Europa pues andamos bastante descreídos. Se pregunta Ignacio: ¿es posible que hayamos dejado de creer en lo invisible porque hemos dejado de creer en lo visible? Conocemos al Hijo encarnado en un rostro, en una biografía y una patología particulares, mientras que del Padre, de Dios, solo podemos ver la sombra de sus espaldas. Es decir, se entiende mal a Dios, siguiendo el planteamiento que ha expuesto antes Mariano, ¿no? Entonces necesitamos que concurra la fe, una fe
que sostenga la vida, no que la precipite. La propuesta de la fe es la confianza, es de alguna manera la esperanza. Heidegger nos enseñó la profunda y angustiosa menesterosidad que reside en el hecho mismo de preguntar, esa angustia de la pregunta, de preguntarnos por el sentido del ser. Pero Ignacio Castro parece recordarnos que también es posible colocar el eje no en esa angustia propia de toda pregunta y de toda pregunta importante y radical, sino que se puede colocar también el peso en la firme o en la tenue certeza de conseguir una mínima satisfacción de esa menesterosidad. Es decir, si no hubiera esperanza en que la pregunta pudiera ser mínimamente contestada, la pregunta misma, cualquier pregunta, sería absurda. De ahí la fe. La fe también, la fe como crisis. Por supuesto que una crisis es una ruptura, pero por lo general es una ruptura por el exceso. Es decir, algo que entra donde no hay espacio y que por tanto lo abre y acontece. Desde esa perspectiva algo se rompe y se pierde, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, algo pugna por nacer, busca espacio, nace y lo encuentra, que es la fe, que es lo sagrado. Yo entiendo lo sagrado como la belleza, como esa cualidad de más que hay en el mundo, ese eterno misterio que late alrededor nuestro y que se oculta en el seno mismo de la vida, a pesar de todo, ¿no? Rilke, que es un poeta para mí muy querido y que explica mucho mejor que yo lo invisible, dice que somos las abejas de lo invisible, libamos desesperadamente la miel de lo visible para acumularla en la gran colmena de oro de lo invisible. Esto podía ser una glosa poética a esa frase que he citado antes, o a esa pregunta retórica que se hace Ignacio en el libro. Y quizá Rilke, por la utilización de las abejas y de lo invisible, haya escrito esto leyendo antes a Dickinson. Bueno, la fe, lo sagrado, no desde luego como una creencia pueril, como algo loquito, como algo inocentemente alocado, sino como una disposición de ánimo voluntariosa, y lo que más me gusta de Ignacio, que es una disposición alegre, o sea, con una alegría libre de euforia, que no despierta la atención de los dioses porque apenas es. Entiendo que, por supuesto, no se puede ser moderno sin conocer a Freud, a Marx y a Nietzsche, que son los tres pensadores, no los únicos, pero los tres grandes pensadores de la sospecha. Para el siglo XX y también tutelares para el siglo XXI en el que estamos. Pero me parece que podríamos también, vuelvo a cambiar el eje de sitio, y me parece que la propuesta de Ignacio en algún momento del libro, hablando de lo sagrado y de Dios especialmente, sería colocar no tanto en el punto de partida en la sospecha, sino, por ejemplo, en el asombro o en el estupor. Para ello hay que estar dispuesto o abierto a que la vida acontezca, a ser traspasado, que es lo que desea fervientemente Ignacio, a ser traspasado por un torrente de vida, que la vida acontezca a pesar de nosotros, ¿no? Estos tres autores, Nietzsche, Marx y Freud, no ven símbolos, que es lo que vería la fe, no ven símbolos en la vida, ven síntomas, que es algo distinto. No digo que sea negativo ni mucho menos, pero el punto de partida, por tanto, difiere. Para el cristiano, para los cristianos el mundo está bien hecho y transparenta a Dios, y por tanto es una invitación a descubrir en eso lo que está más allá de eso. Es decir, Dios, la existencia de Dios, del Dios cristiano, posibilita el encuentro permanente a cada instante con lo sagrado. Eso me parece maravilloso. Y porque la vida humana en su manantial o en su corazón no se cierra sobre sí. Y quizás lo más propio de nosotros, por ser nada,
no puede ser apropiado, es decir, no puede ser comprendido, volviendo al planteamiento de Mariano, ni siquiera ha sido, simplemente tenemos que dejarlo ser, recibirlo de alguna manera en su latir y aguardarlo en su callar, es decir, custodiarlo en su apertura. Quizá por este discurso tan inasible, en cierto modo, tan de lo invisible, Ignacio cita constantemente a una escritora por la que siente una querencia especial, que es Clarice Lispector. Cuando uno lee a Clarice Lispector tiene que hacer un acto de fe, tiene que dejarse sacar a bailar por la escritura sin saber muy bien nunca, por más que uno lo lea, en qué terreno se está o nos estamos moviendo. Bueno, me interesa también mucho el planteamiento de Ignacio de la fe como generadora de comunidad, que es algo de lo que hoy en día carecemos, desde luego en las ciudades. Ignacio habla de la comunidad de las almas frente a la sociedad de los desalmados. Es decir, la comunidad cristiana, en este caso se refiere a ella, la comunidad cristiana hace del mundo un lugar fiable, nos concede permanencia, hace habitable incluso el tiempo. La comunidad no solo permite una relación sincera o más auténtica, si quieren, con el otro, sino que permite que las cosas se usen, no solo se consuman. La sociedad de desalmados se parece a la comunidad de almas tanto como la rutina al rito, es decir, nada. Ambas, rutina y rito, mantienen la repetición, pero si la primera, la rutina es monótona y está muerta, reciclando una pulsión constante hacia el tánatos, la segunda, que es el rito y que tiene que ver con Dios, con lo sagrado, permite una renovación constante de la intensidad y por tanto se abre a la fe. Fe que implica esperanza, claro. El hombre es un animal que vive volcado hacia su pasado, que está instalado en su presente, sobre todo en tiempos de pandemia, pero que fundamentalmente se encuentra vertido hacia el futuro. Es un ser que vive hacia. Y no se trata de una esperanza inmóvil o rutinaria o muerta o infructuosa, sino que me parece que es todo lo contrario, es una esperanza activa, que pelea, que combate, que lucha, ¿no? En cierta manera, Ignacio siempre me pareció un tipo profundamente religioso. Mariano mencionaba a Zambrano, yo hice una tesina sobre Zambrano, es una mujer que bueno, para mí es un faro, pero hay otra mujer que me recuerda mucho a Ignacio, que es Simone Weil. Y yo siempre pensé que, y ahora releyendo Lluvia Oblicua, me reafirmo en ese pensamiento de que Ignacio es un tipo profundamente religioso, porque también concibo la fe, como lo hace Simone Weil, a partir de la capacidad de atención. La atención, de alguna manera decía Weil que la atención es la oración natural del alma. Y la oración, en tanto que atención, acaso sea de las pocas cosas que pueden salvarnos de esta catástrofe, como dice Ignacio, que somos. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Esther. Excelente exposición la de Mariano. Yo creo que hay muchísimos ingredientes para la discusión. Ignacio, si te parece, te paso la palabra y, bueno, comentas lo que quieras y como quieras y luego ya pasamos a la discusión. Bueno, mil gracias a todos los presentes, particularmente a Esther Peñas y a Mariano Rodríguez por su labor casi heroica de meterse en este puñetero laberinto que es mi libro, y larguísimo además. Bueno, han dicho muchísimas cosas, mis dos amigos Mariano y Esther y Mariano. Entonces, a ver, voy a intentar hacer lo que pueda para explicarlo, no tengo nada que defender, el libro se defiende solo, pero a ver, por ejemplo, llevando al título. Bueno, primero los títulos son una cosa un poco pegada sobre el disco, pegada sobre el libro. Barajas
varias cosas y al final, pues tu prima, que no sabe de qué va el libro, pues te da la clave de rebote. Pues además, como el libro es tan complejo, como decíais, con razón, y tan polisémico, pues habría muchos títulos posibles. De hecho, me dejé un montón. Lluvia oblicua alude a, bueno, literalmente no tiene nada que ver con el poema de Pessoa, que apenas conozco, sí con una frase de, en una carta quizás de Mayakovsky a sus amigos sobre una lluvia que empapa, para la cual, digamos, no hay paraguas porque es demasiado oblicua para defenderte de ella, y tiene que ver con una especie de leitmotiv del libro, que es intentar escapar de las oposiciones duales típicas y mecánicas, según la cual lo bueno es esto frente al otro, lo rural frente a lo urbano frente a lo rural, o lo masculino frente a lo femenino, o viceversa. Intentar escapar de esa lógica de oposiciones que en general nos mantiene en un mundo un poco sectario frente al inmundo del mundo, que es el mundo, y intentar pensar, digamos, la circularidad de los opuestos y la dialéctica oscura y clara a la vez de los opuestos, por más que nos duela aquí y allá. En ese sentido, el libro creo que ha intentado, no sé si lo consiguió, tener muy buena relación con una vieja tradición filosófica que incluye a Hegel y al idealismo alemán, en la cual, pues como sabemos más o menos, pues todo lo que fueran oposiciones estrictas serán simplemente un momento de un caminar, de un camino, de un método del pensamiento en el cual la relación tenía que ser servida, la relación de lo más opuesto posible. Entonces, todo el libro está hablando de una lluvia que nos empapa porque nos empapa, nos moja, infiltrándonos con una circularidad en la cual los polos se abrazan, que es difícil de evitar. Entonces, aunque es cierto, como han dicho los dos, quizás particularmente Mariano Rodríguez, que el libro es un poco bastante misericorde con la posmodernidad, a la vez es un libro hecho desde el centro de Madrid, desde el centro de la posmodernidad, con múltiples detalles de la corrupción, si queréis, cotidiana, contemporánea, con la cual el autor está implicado hasta las cejas, por no decir hasta las heces. Está hecho desde el centro de una metrópolis cualquiera. Y además, teniendo en cuenta muchas metrópolis que uno ha visitado en los últimos tiempos, en los últimos 5 años o 4. Se intenta, por lo tanto, pensar el Dios de la ausencia de Dios. Se intenta, por lo tanto, pensar lo sagrado de la mugre de lo profano. ¿Cómo es posible encontrar, no solo en lo profano, sino en la banalización de lo profano, en la mugre delgada de lo profano, más o menos higienizada, peor aún si queréis, encontrar una especie de Dios? Es un poco la obsesión del libro, con distintos tonos en múltiples capítulos muy distintos. Yo creo que los capítulos no están tan mal hechos, no, tienen cierto orden, no exactamente cartesiano, pero un orden que se puede seguir. En todo caso, como el libro está muy subdividido, el libro admite fácilmente una lectura muy fiel, por ejemplo, muy fiel y a la vez muy fragmentaria. Es decir, se puede empezar, por ejemplo, por lo que yo considero que quizás es el mejor capítulo del libro, que es el final, el último, dedicado a la religión, que no está dedicado a cualquier dios. Yo ahora hablaré un poco de eso. Y por cualquier otra parte, y saltar de un capítulo a otro, porque de algún modo la circularidad del libro se repite en cada capítulo y a veces incluso en cada página. Por lo tanto, esta largura, este carácter excesivo, que es cierto, del libro, se puede atenuar con una lectura perfectamente parcial y fragmentada. Realmente no hay una, lo digo por algunas frases de Mariano Rodríguez, no hay una propuesta de huida. Quizás también Esther un poco compartiría esta idea. No hay una propuesta de huida. El libro no quiere invitar al lector, además, ¿quién soy yo? ¿Para llevarlo a dónde? La lección más clarísima de mi estancia en la montaña es que no hay escapatoria. Si es que no lo tenía claro, no hay escapatoria. No solo porque la sombra de lo que eres te acompaña allí a donde vas, sino porque además todas las sombras posibles te acompañan. Toda la contaminación posible te acompaña al sitio más puro del mundo. No hay salida, no hay escapatoria del mundo tal como lo podemos presentir o concebir. Entonces el libro no propone una huida, sino una huida hacia el interior de la cárcel en la cual vivimos, que es algo un poco distinto. No hay exterior a la cárcel en la cual vivimos. Una propuesta, dado que la cárcel, digamos, por así decirlo, exagerando un poco en mi estilo, se confunde con los perfiles de lo real, es escapar hacia el interior de la cárcel. Entonces hay una propuesta de infiltración, para mi gusto, muy nietzscheana de la figura del niño,
más que de la figura de León, o ha querido serlo así, muy deleuziana aquí o allá, quizás más deleuziana que Foucaultiana, una propuesta de infiltración en todos los entresijos pesadillescos de lo contemporáneo para encontrar ahí un modo de respiro, una vacuola de no comunicación, una vacuola de un agujero negro donde la gravitación, digamos, impide la salida de la luz, pero que permite respirar de otro modo y retomar las cosas de otro modo. Todo el libro está constantemente obsesionado con un dictum que ni siquiera es bíblico, es casi del sentido común, según la cual tenemos dos manos muy distintas y una no tiene por qué entender lo que hace la otra. Esto nos permite ser, como diría Mariano Rodríguez, con una mano un buen banquero, incluso un honesto banquero, y con la otra, pues, una especie de místico de los fines de semana. De hecho, hay una maravillosa imagen en Temor y Temblor de Kierkegaard, según la cual dice, bueno, en realidad el caballero de la fe, que es el equivalente kierkegaardiano del superhombre, debe parecerse a un dominguero cualquiera. Todo el libro está recorrido por una propuesta afirmativa de conectar con la vulgaridad de cualquiera, que es justamente digamos, donde late el horizonte de la máxima salvación. Atravesar el mal, abrazar el mal, y de ahí sacar una forma del bien, el mal que nos habita, no huyendo del mal hacia otro bien que está en otro lado. Por lo demás, el libro, aunque ha intentado, digamos, huir de la lluvia oblicua, ha intentado huir de la quizás proliferación excesiva de citas de Ética del Desorden, tiene múltiples referencias de la historia de la filosofía, hasta del Kant, obsesionado con lo nouménico, y desde luego de Hegel, de Nietzsche, de Wittgenstein, como decía, de Deleuze y Foucault, de Agamben, por supuesto. No conozco a María Zambrano, me cae muy bien, muy simpática María Zambrano, pero la línea de pensamiento que tomé es un poco, quizás cercana a la de María Zambrano, no lo sé, pero cercana, como decía Esther, a una Clarice Lispector, que es una hipermaterialista del carácter infraleve de Dios. Una hipermaterialista de la omnipresencia de un Dios que se confunde con la mugre del día. Entonces, un poco la lógica del libro es esta. Y creo que las ironías, las bromas posiblemente excesivas, las críticas posiblemente un poco desmedidas aquí y allá a varios mitos de nuestra contemporaneidad o de nuestra posmodernidad o de nuestra modernidad, progreso incluido, darwinismo incluido, inteligencia artificial incluida, habría que en este libro, digamos, matizarlas con una profunda complicidad con lo que está detrás de lo peor, con lo que está dentro de cualquier configuración monstruosa que nos amenaza. Porque dentro del peor de los seres humanos, dentro de la peor de las configuraciones de los dispositivos que nos amenazan con una nueva propuesta carcelaria, hay una vía de liberación. Entonces, ya digo, no se trata tanto en el libro de volver a resucitar las viejas contraposiciones, rural contra urbano, sagrado contra profano, femenino contra masculino, sino intentar pensar qué hay de femenino en el hombre. Pensar qué hay de campo todavía en nuestras urbes arrasadas. Pensar qué hay de sagrado en una profanidad, valga la expresión, que creo que no existe, en una profanidad tramada de cabo a cabo por el cálculo y el control. Y no, ya digo, buscar lo sagrado por otro lado. De hecho, el último capítulo, que no creo que sea el peor, insisto, es una lectura, una relectura de los evangelios, sobre todo del cristianismo, todos los evangelios, aunque es también un poco sobre un tratado sobre las religiones en general y lo que tienen en común ellas, hecha con dos personajes muy poco sospechosos de ser dos mediapilas, Badiou y Agamben. Badiou y Agamben están muy presentes en el capítulo sobre la religión. Os recomiendo encarecidísimamente el libro de Badiou sobre San Pablo y la fundación del universalismo en Anthropos, yo no sé si están otras editoriales, y es clave en ese capítulo, pues, por ejemplo, estas dos lecturas de dos personajes, si no ateos, pues al menos agnósticos. Entonces, no hay en ningún momento del libro una propuesta de salvación, lo digo en este punto sobre todo por las simpatiquísimas ironías de Mariano, que no consista en aferrar la perdición, en empuñar la perdición. No hay ninguna salvación que no consista en empuñar la perdición a la cual estamos abocados. Seamos como seamos, seamos quienes seamos. Y toda la simpatía que tiene el libro por el lacanismo y por el psicoanálisis tiene que ver con esto.
con un Dios que es inconsciente en cada tramo de una conciencia corrupta hasta el infinito por múltiples conexiones. Y por lo tanto, pues estoy de acuerdo con Esther en que hay una constante puente hacia la otredad que late por doquier, también aquí, sea cual sea el aquí. No hay ninguna simpatía particular por... Hay un respeto cierto en el libro, es un poco la patología de mi pensamiento, es un poco así, por las configuraciones conservadoras o tradicionales o populares o carcas o si queréis, sí, tradicionales de la vida cotidiana. Pero no hay una particular simpatía por nada en concreto que se oponga a lo otro, por ejemplo, por la caza y los toros frente al ecologismo. Todo está visto, creo yo, con una especie de mesura desmesurada en la cual cada cosa ocupa su lugar. Y no creo que el libro peque de intentar proponer una vía de huida ante todo esto que nos rodea en Madrid, en París, en Chicago, en Nueva York. Ya digo, más intentar superar nuestras habituales dicotomías para, digamos, salir de la trampa de la simetría, salir de la trampa del enfrentamiento para intentar la infiltración. La infiltración en aquello que de todas nos toca. Y en ese sentido, pues, hay, eso sí es cierto, una constante propuesta muy, muy antigua, que yo creo que hasta está en Platón, por apearse del yo, al menos de vez en cuando, para tocar un tipo de experiencia, de vivencia, de existencia, que es muy poco yoica, que está muy poco aferrada a las identificaciones y a la identidad, una identidad fija o incluso una identidad móvil. Por lo tanto, también es cierto una profunda empatía muy vieja en la historia de la filosofía por lo que ocurre en un instante que no tiene cronología posible. Lo que ocurre en un instante que puede ser inmenso. Lo que ocurre en un tipo de tiempo que no está, digamos, colonizado por la mitología de la cronificación, que es un poco la ABC quizás una de las quintas esencias espirituales del capitalismo. La absolutización de un tiempo en detrimento de otros. En ese sentido, el libro constantemente apuesta por otro tiempo que surja dentro de la cronología que nos permita vivir y respirar y pensar y sentir de otro modo. Entonces, no es tanto el llamamiento en el libro a pensar con las vísceras, tengo una excelente relación con las vísceras, lo confieso, y tengo una desconfianza post-ilustrada hacia el cerebro, hacia el endiosado cerebro, pero no se trata de pensar con las vísceras, porque las vísceras no son solo vísceras. Decía antes, esta era su manera, sentir no es solo sentir. Sentir de un modo u otro ya incluye un pensamiento, aunque sea latente o dormido o potencial. Después el libro apenas pronuncia la palabra fe, ni la palabra esperanza, juraría. Y no creo que sea del todo casual. ¿Por qué? Porque con todos sus defectos, seguro que tiene muchos, para empezar, que sean muchos ya es un defecto, con todos sus defectos el libro está constantemente tensado hacia una captura de lo sagrado en, ya digo, los intersticios de lo profano. Y por lo tanto se trata de defender un tipo de pensar que tiene poco que ver con la racionalidad clásica de la modernidad. Tiene que ver con algún Kant esquinado quizás, pero tiene mucho que ver con una tradición filosófica, en Descartes, en Nietzsche, en Hegel, con tonos muy distintos, que ha puesto en marcha un tipo de pensamiento poco vinculado a una racionalidad que mira siempre de reojo a lo irracional. No hay lo irracional en el libro, eso es cierto. Incluso posiblemente no lo hay en personajes temibles del mundo moderno. Lo dejo aquí por ahora. Solo una cuestión más. Dos cuestiones. El pesimismo histórico del libro es un truco, un ardid para que el optimismo vital no sea tonto, no sea naif, no sea ingenuo. Hay un profundo, lo decía de otro modo Esther, una especie de serenidad de Gelassenheit heideggeriana o nietzscheana más cercana al niño de Nietzsche que al león de Nietzsche en el mundo actual.
es el mundo actual desde el cual está hecho este libro, para el cual está hecho este libro, con miles de detalles del mundo actual que no creo que todo el mundo conozca. Y desde ahí, digamos, se intenta, digamos, encontrar una vía de, no de huida, de entrada, de reentrada en el mundo contemporáneo. Y después, efectivamente, y con esto ya termino, sí hay en el libro una afirmación escandalosa con muchas otras. Hemos dejado de creer en lo visible. Y esto es el gran problema del mundo occidental, que posiblemente nos amenaza convertirnos en una civilización subsidiaria de otras. Hemos dejado de creer en lo visible. Somos nosotros los que nos hemos refugiado en un mundo sectario, encriptado, abandonando lo visible a su suerte, abandonando lo real a su suerte. ¿Por qué? Porque lo real está tocado por la muerte. Pero tenemos que de una vez asumir lo que hay de vital en la muerte, porque si no, el regreso de eso, lo sabemos con Freud y sin Freud, será monstruoso. Entonces, todo el libro, que es desgraciadamente profético en relación a estos meses que vinieron después, desgraciadamente profético, nunca jamás me he lamentado tanto tener precisiones que no habría querido tener de ninguna manera, pues, ¿por qué? Porque el libro advierte de algo que se puede convertir en un monstruo si no le dirigimos la mirada y la palabra. Y constantemente el texto, en ese sentido, pues me reconozco en múltiples referencias de los dos presentadores, de Mariano y de Esther, el texto tiende continuos puentes hacia mujeres y hombres que en el siglo XX, por ejemplo, han intentado pensar lo monstruoso de otro modo, de un modo no maniqueo. Estamos dirigidos por un prohibicionismo, un neopuritanismo, un maniqueísmo peligrosísimo, porque convierte a las sombras en bestias. El libro se intenta poner políticamente eso. Gracias, lo dejo aquí por ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti. Bueno, abrimos el turno de preguntas, que cualquiera de los presentes se sienta interpelado, simplemente tiene que poner su nombre en el chat y se le da paso. Ya tenemos una pregunta, de hecho. Ha levantado, digamos, la mano Gerardo. Le doy paso a Gerardo, pero también animar a la participación. ¿De acuerdo, Gerardo? Sí, bueno, excelentes comentarios, ¿no? La intervención de Ignacio también. Y obviamente que me sumo a lo que se ha dicho, ¿no? Que este es un libro realmente importante y total en el sentido de el sinnúmero de problemas que recoge, ¿no? Importantes para nuestra época. Y en mi caso específico, ¿no? Algo particular que me interesa es la cuestión de lo invisible, ¿no? Como una manera de repensar la cuestión teológica. Ha salido en estos meses, por ejemplo, también por primera vez en castellano, los ensayos de la gran mística moderna italiana, ¿no? Cristina Campo, que me parece que entroniza muy bien con este problema, ¿no? De lo invisible, que yo también relacionaría a la cuestión del evento, ¿no? Y es sobre eso que le quiero preguntar a Ignacio, y también con el problema de la exterioridad, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de concretar mi pregunta un poco en relación con algo que mencionó Esther, ¿verdad? Que es el problema de la comunidad. También lo mencionaba o lo tematizaba un poquito Ignacio en su réplica. Y mi pregunta es si en realidad, digamos, una transfiguración teológica, que es a fin de cuentas lo que pienso que está proponiendo Ignacio de manera fuerte, ¿no? En el último capítulo, no necesitaría también una destrucción o una transfiguración de la categoría de comunidad, ¿no? Dado que al final del día me parece a mí que la categoría de comunidad, digamos que es condición de posibilidad a la experiencia del nihilismo moderno, ¿no? Es decir, su disolución en el protestantismo, por ejemplo, si pensamos en la película Cómo matar al venado blanco, ¿no? Que muestra justamente la caída de la edificatio comunitaria en el calvinismo americano, es una, digamos, una consecuencia consecuente, ¿no?
y no una profanación o una tradición del principio de comunidad, ¿no? Sino su realización. Entonces, me gustaría ver si en algún momento, ¿no? Esa es la pregunta para Ignacio o para los comentaristas también, ¿no? Si se pudiera pensar que hay un límite, ¿no? A la forma comunitaria, ¿verdad? Que me parece a mí que no solamente es constitutiva de cierto cristianismo imperial, sino que también se pudiera decir que es una especie de cárcel, ¿no? Es decir, que es a final del día la forma compensatoria y dicotómica de cierta organización teológica política, digamos, ¿no? Si entendemos la teología transfigurada como una escisión, ¿verdad? A toda teología política como cierre del mundo, ¿no? Entonces, un poco esa es mi pregunta, ¿no? Muy bien. Bueno, si queréis Esther o Mariano, Esther, si no digo yo algo, pero bueno, está abierto a ver, hay dos, entre otros muchos autores, también un poco complicados y excesivos que manejo, están Tikkun y el Comité Invisible. Tikkun tiene un origen pseudo-teológico, Comité Invisible ya no, pero en los libros maravillosos de Tikkun y del Comité Invisible hay una renovación del concepto y de la experiencia de lo comunitario que yo reivindicaría. Es decir, yo creo que toda decisión genera comunidad. El acontecimiento de una decisión genera comunidad. Incluso el acontecimiento de una decisión que le coge a uno de sorpresa. La decisión de uno mismo que le coge a uno mismo de sorpresa porque surge en los bordes del yo. Genera comunidad. ¿Por qué? Porque es una piedra lanzada en la charquita de ranas en la cual siempre estamos con una mano y esto genera una ondulación que no tiene más remedio que provocar otro tipo de vínculos, incluso aunque sea a través del odio. En ese sentido, me olvidé, pero estaba bien el recordatorio de Esther, hablando de que en este libro tiene mejor relación con el odio y con la indiferencia. Entonces, hay una apuesta en el libro por lo comunitario, que es una Gemeinschaft, en el lenguaje de Tony, recordadlo, que no tiene traducción posible al lenguaje de la sociedad, de la Gesellschaft, una apuesta por lo comunitario que es un poco el lazo de aquello que nos vincula sin programa. ¿Por qué sin programa? Porque está aposentado en las corrientes subterráneas de lo efectivo, las corrientes visibles de los acuerdos y desacuerdos, la simpatía del encuentro, el goce del encuentro, incluso la emoción o la crispación del encuentro, etcétera, etcétera. Entonces, hay una constante reivindicación de lo comunitario en todos los capítulos del libro. Por supuesto, también el capítulo dedicado a la religión. Y lo comunitario, ya digo, en relación al acontecimiento. A la idea del acontecimiento que está, por ejemplo, en Madiu, que está, por ejemplo, en Deleuze, que tanto polémica ha generado en el mundo de la izquierda. El acontecimiento es sencillamente el aburrimiento diario, la rutina diaria, convertida de pronto en evento, que parte el día en dos. ¿En qué se caracteriza un acontecimiento? En que eras uno antes y eres otro después, aunque tu madre no note nada. Aunque tus amigos no te digan, Ignacio, que cambiado estás, ¿no? El pelo sigue siendo el mismo, pero ha habido un trastorno neuronal que te ha hecho otro, porque algo nuevo ha entrado en ti. Esto puede tomar la forma de la enfermedad, pero puede tomar la forma de la no enfermedad, de una nueva especie de salud, por cierto, muy nietzscheana. Entonces, a caballo de la apuesta por el acontecimiento, aunque es cierto que no hay acontecimientos a petición, ocurren o no ocurren, solo podemos tener como máximo, digamos, un oído abierto a su posibilidad, a una posibilidad más alta que toda realidad efectiva, diría Heidegger, pues, digamos, la apuesta por el acontecimiento genera en sí mismo comunidad. ¿Por qué? Porque permite reencontrarnos en aquello que nos rebasa. Hay una frase muy bonita y muy precisa de Mariano que tiene que ver con esto. Claro, todo mi libro está lejos de la idea de, no sé cómo lo decía Mariano, de la idea de poner en pie un pensamiento de aquello que podamos hacer. Claro, ahí me muevo en otra tradición, digamos. Todos nos movemos en tradiciones, hay 1000 tradiciones para cada gusto, pero uno se mueve en la tradición de justamente pensar
aquello que de ningún modo podemos hacer, construir nosotros. Por ejemplo, fijaros en esta frase preciosa de Heidegger que oí ayer. Dice Heidegger, no sé si sin tiempo por ahí fuera, dice, en realidad solo puede ser solitario quien no está solo. Solo puede vivir la vivencia de la soledad quien está tramado y tramado y implicado en múltiples vínculos. Entonces, estas paradojas de lo real es lo que aflora de golpe en un acontecimiento, en un tiempo que reúne la cronología en un momento que no tiene tiempo. Entonces, esto es lo que genera comunidad y esto es lo que desdibuja las diferencias entre lo profano y lo sagrado. Porque si ha ocurrido algo que, digamos, hace entrar en crisis el sujeto y lo rehace, de una especie de humus sombrío que sigue ahí por los tiempos de los tiempos, pues esto de alguna manera es bastante indiferente a las ideologías y a los programas. Entonces, es cierto que todo el libro larguísimo apuesta continuamente por esta experiencia de aquello que es imposible o difícil llevar a programa, al orden claro de los conceptos categoriales. En ese sentido, la empatía del libro con lo religioso, no creo ser más religioso que un ateo consecuente. La empatía del libro con lo religioso es la empatía de alguien que apuesta por el delirio de la materia, el acontecimiento que es la materia. Y materialismo que está en múltiples aspectos de la vida contemporánea. Es cierto también que en algunas cabezas de la inteligencia artificial y, desde luego, muchas cabezas bastante locas de la ciencia posterior a Einstein. Entonces, ya digo, todo el libro creo que va por ahí. Y la relación con lo teológico es la relación con la intensidad del ateísmo. No sé si me explico, Gerardo. No estoy intentando jugar con palabras, pero que, digamos, que mi teología negativa va un poco por ahí. Y, por tanto, deja a la comunidad sin necesidad de obra, sin necesidad de programa. Comunidad es aceptar encontrarse. Y siempre encontrarse en un lugar difícil de delimitar. Pero eso pone en crisis al mesianismo entonces, ¿no? ¿Perdón? Eso pone en crisis entonces la dimensión mesiánica o de salvación, la soteriológica, ¿no? Claro, porque el mesianismo y la salvación consiste únicamente en dejar que, como diría Benjamin, que en un segundo del día entre el exterior. No consiste... La salvación del instante, la salvación del día, la salvación de la hora, solo consiste en vivir la hora de otro modo, desde la autoridad que estaba rechazada en la hora, desde la autoridad que estaba rechazada en el día. Entonces, claro, hay una profunda complicidad del todo el libro con Benjamin y con este mesianismo que no necesita Mesías, ni otro tiempo distinto a este tiempo. No sé si me explico, más o menos un poco va por ahí, aunque el tema es larguísimo y necesitaría ya solo el capítulo de la religión, que quizás debió de ir aparte. Lo confieso aquí ahora en público, quizás debió de ir aparte porque es en sí mismo ya un libro, requiere, claro, una discusión muy específica, pero ya digo que la lógica de estas 400 páginas va un poco en esa dirección. Muy bien, hay dos palabras pedidas, una de Alberto y otra de Mariano. Si os parece, procedemos por este orden. Alberto. No se te oye mal. ¿Alberto? Ahora. En auriculares, pero a veces sí, a veces no. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos. Yo tengo una pregunta, más bien aparentemente trivial, pero creo que no lo es en el fondo, ¿no? Que es, Ignacio, si has alguna vez pensado o has leído incluso la obra de Raymond Queneau, el novelista francés de la posguerra, que fue miembro de Ulipo y miembro del grupo de patafísicos, etc., ¿no? Y el compilador del seminario sobre Hegel de Kojève en París. Porque me parece que yo creo que podemos definir tu libro como un libro escrito en el fin de la historia.
en la perspectiva kojeviana del fin de la historia. Ayer estaba viendo un documental que acaba de salir en Netflix que se llama El dilema social, de Social Dilemma, que es muy bueno, lo recomiendo, que es sobre la situación actual del capitalismo de vigilancia y de las redes tecnológicas, las redes sociales, etc. Y en ese documental alguien dice, bueno, el dilema social es: estamos atrapados entre el imperativo biológico de la conectividad y la catástrofe de la conectividad tecnológica. Entonces, ese atrapamiento entre las dos cosas, yo pienso que es el dilema del fin de la historia. En la lectura kojeviana de Hegel. Y por lo tanto, Ignacio, incluso podríamos definir tu libro como un libro escrito por Pierrot Monami, que es un personaje de Raymond Queneau. Tú hablabas del dominguero cualquiera, como figura de tu libro, digamos. Ese dominguero, obviamente, otra de las obras de Queneau se llama ¿cómo se llama? El domingo, ¿cómo es? El domingo de la vida. Le Dimanche de la vie. El domingo de la vida. En cierto sentido, tu libro podría decirse que está situado en el domingo de la vida. Con sus tensiones internas, ¿no? Pero en cierto sentido, las preguntas que te hace son las preguntas que se hace también la figura que Kojève llamaba el bribón desocupado, el voyou désœuvré. Yo estaba pensando en tu interés en Comité Invisible y en Tikkun, y la vinculación que ellos mismos pueden tener con ese momento inaugural de la filosofía francesa en el siglo XX, que es la obra de Kojève y lo que propone. Pero claro, el problema a mí me parece es que tu insistencia en el irracionalismo y en el idealismo, el solipsismo idealista como figura central de tus últimos capítulos, sobre todo, me parece que no da más soluciones que esa. O sea, hay una especie de instalación en el domingo de la vida, un domingo por otra parte sombrío, un domingo aburrido, digamos. Esa instalación en el domingo aburrido de la vida no ofrece lo que podríamos llamar una posición firme para un pensamiento transformativo, diría yo. Y yo creo que esa sería mi crítica fundamental a tu libro, ¿no? Que por otra parte encuentro obviamente muy interesante y muy provocativo, ¿no? Pero esa ausencia de propuesta de pensamiento transformativo no queda compensada, diría yo, ¿no? por las meditaciones sobre visibilidad, invisibilidad, sentidos, inteligencia, etc. Ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Alberto. A ver, no conozco desgraciadamente apenas más que el nombre de Raymond Queneau, ni sabía de su labor técnica y biográfica en la compilación de trabajo de Kojève sobre Hegel, pero bueno, me suena bien. A ver, sobre el fin de la historia. El fin de la historia es la historia más vieja de la historia. El fin del mundo es la historia más vieja del mundo. Es decir, desde que hay mundo, estamos obsesionados con el fin del mundo, el fin de los tiempos. Es un mecanismo posiblemente de reaceleración de la historia. En ese sentido, pues mi libro Lluvia estaría muy lejos de toda visión, digamos, o catastrofista o mesiánica que hable de la entrada de otra era. Más bien, el libro tiene continuamente una especie de solidaridad con el entretiempo de cualquier tiempo, con el sustrato de cualquier tiempo, ¿no? El libro, y después Lluvia tiene una buena relación, también un poco herética y un poco excesiva, que diría Mariano, un poco incómoda, con la más espantosa vulgaridad. O sea, por ejemplo, el libro no está contra el entretenimiento, incluso sus formas baratas. El libro no está contra la historia, incluso sus formas plásticas y baratas, contra la historia, las historietas y la historiografía. No está, no puede estar, porque tenemos dos manos
y, como diría Lacan, solo se puede abrir la caja de truenos del inconsciente teniendo un pie firmemente instalado en el cemento de la historia. El cemento de la historia, la infamia de la historia, la infamia de la vulgaridad, de la tontería diaria es importantísima para vivir, al menos con una de las manos, al menos con uno de los pies. Entonces, más que situarse en el domingo de la vida, el libro intenta apresar qué puede ocurrir todavía en los lunes de lluvia. En los malditos lunes de lluvia, de vuelta al trabajo, al cole, a la universidad, como todo parece atado y pérfidamente atado, ¿qué puede ocurrir todavía en los lunes de lluvia? Claro, el libro Lluvia Oblicua no plantea una alternativa. De hecho, cree que hay un mal en la alternativa. Estamos saturados de alternativas. Todo, abre la televisión y todo son propuestas de transformación. Cada partido tiene el suyo, cada secta de cada partido tiene el suyo. Estamos rodeados de alternativas, propuestas, alternativas. Vivimos en una especie de noria sin fin. Todo eso puede estar bien, pero el libro plantea Lluvia Oblicua un poco la broma de Deleuze cuando decía, bueno, yo hablo de una solución sin general. Una solución que consiste solo en tragarse el problema que no tiene solución, el problema de la vida y su pulpo mortal. Entonces, claro, el libro es muy irónico, muy escéptico, muy crítico con nuestra continua proliferación de alternativas, proliferación de propuestas, proliferación de transformaciones. Tenemos lo que mencionaba antes Mariano, un pánico en cierto modo insólito a pararnos, a vivir sin doctrina, y el libro plantea vivir sin doctrina, al menos con uno de los pies, al menos con uno de los hemisferios cerebrales, al menos con una de las manos. Y aceptar, apueste lo que apueste la otra mano por tal o cual alternativa, de tal o cual personaje o partido político, lo que sea, aceptar que la vida es tremenda, siempre lo ha sido, siempre lo será, y que no hay gobierno ni civilización, ni siquiera barbarie que nos libre de eso, de la paradoja escandalosa de no haber elegido nacer y tener que morir, lo cual es puñetero escándalo. Entonces, el texto manejando, a veces ya sin citarlos para no proliferar las citas, a autores muy distintos, con los cuales tengo buena relación. El libro no es sectario con autores que no se sentarían en la misma mesa, intenta acercarlos. Pues, ya digo, hay una profunda, constante complicidad con una vieja leyenda de la Estoa, hablando de transformaciones, Alberto, que es la subversión suprema implícita en la aceptación, la subversión de la aceptación. Una vez que yo acepto lo que soy, que no lo voy a contar hoy, pero en fin, me llega bien, ya hay una subversión, una aceptación. La aceptación no es necesariamente conservadora, es una cosa que surge continuamente en Clarice Lispector, para mí una de las pensadoras del siglo XX, no es casi nunca conservadora. Aceptarse es el colmo de la revolución. Aceptar que mi madre no va a cambiar es el colmo de la revolución. Aceptar que fulanito, mi amigo, no va a cambiar. Entonces hay una propuesta por ahí, de orden filosófico-metafísico y de orden también político. ¿Por qué? Porque el libro Lluvia Oblicua continuamente vuelve a resucitar esta idea de que lo personal es político, de que lo personal es lo absoluto, de que lo comunitario y lo universal se cumple en esto que llamamos respectivamente personal o privado. Y gracias a eso vivimos, aunque con otra mano estemos tecleando continuamente, todos lo hacemos en esta reunión, pues opciones distintas de transformación en el plano social colectivo. Pero el libro, por ejemplo, muy a diferencia de Tikkun y el Comité Invisible, uno no cree en más propuestas de transformación. No me las creo. Que vengan las que sean, estupendo, puedo optar entre ellas, pero no necesito ni me las creo. La humanidad no necesita ninguna otra teleología histórica, ninguna otra propuesta de transformación. Es suficiente con soportar la vida y reaprender a vivir. No sé si te he contestado, Alberto. Un poco por ahí creo que van los tiros. Bien. Sí, no, te entiendo, te entiendo y me parece muy bien. Pero digamos, el problema que yo veo es que yo cuando hablo de pensamiento transformativo no me refiero a ninguna propuesta necesariamente política, en absoluto, ¿eh? Me refiero más bien a una transformación
en el Dasein, ¿no? En la relación con la existencia. El problema es que pienso que tu libro no nos da una respuesta, no significa que tú no la tengas, pero en el libro no parece estar registrada una respuesta al problema siguiente, que es el problema de un señor, por ejemplo, un trumpiano que se acepte a sí mismo. Pues ahí vamos de culo, ¿verdad? Cuando tenemos una sociedad enloquecida que se acepta a sí mismo. Ese es el problema que yo veo, ¿no? Que tu propuesta de autoaceptación incluye la aceptación, digamos, de la locura trumpiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otros ejemplos posibles, ¿no? Entonces, este es un problema. No significa que tengas que el libro tenga que haberlo contestado de antemano. Simplemente estoy apuntando a un problema. Sí. Yo creo que el libro es un libro más de preguntas que de respuestas. Eso es indudable. Pero con todo, no esquiva el tema de qué podemos hacer con lo que nos ha tocado vivir. No esquiva esa cuestión. Creo que buena parte de las bestias que tenemos, Donald Trump incluida, pues provienen de unas sombras reales que no hemos sabido, que nuestra tradición ilustrada no nos ha permitido aceptar, afrontar e infiltrarnos de ellas a tiempo. Creo que en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, ya que lo mencionas, la forma en que la extrema derecha se ha apropiado de algunos temas provienen en parte de que el progresismo los ha dejado de lado, no ha sabido encararlos. Claro, hay que intentar encarar un montón de cuestiones que para los cuales la tradición típicamente racionalista e ilustrado no nos ha parado con suficiente solvencia. Y después, a ver, en relación a lo que planteas también, Alberto, una cuestión. El libro, digamos que tiende también una cortina de serenidad ante los supuestos peligros que nos amenazan. Ante el peligro de vivir, en donde sea, en Texas o en Badajoz, pues después de todo, quizás buena parte de los peligros públicos no son tan temibles. Buena parte de las catástrofes que constantemente estamos dibujando para pasado mañana, de muy diverso orden, son cortinas de humo para tapar una transformación extremadamente inquietante que está ocurriendo en nosotros. Una mutación antropológica que está ocurriendo en nosotros, que tiene mucho que ver con el autismo del prójimo que uno es, del próximo que uno es. Entonces, Lluvia Obliqua intenta combatir eso. No pensemos tanto en el cambio climático o en la desaparición de las especies como la desaparición de la especie atención. La desaparición de la especie relación. La desaparición o la extinción o el peligro de la especie percepción. Por ahí van un poco los tiros que uno ha intentado poner modestamente en marcha. En un libro que, no hace falta que os lo jure, no es pacifista, exactamente. No es pacifista, es beligerante y tiene que serlo. Es posible que me haya excedido o no en el tono, pero tiene que serlo. Ignacio, hay dos palabras pedidas, la de Mariano, que ya lo dijimos antes, y luego la de Benjamín. Mariano. Sí, gracias. Bueno, yo a medida que voy escuchando a Ignacio voy entendiendo mucho mejor su libro y voy simpatizando mucho más con su libro y con su pensamiento, ¿no? Yo, francamente, lo que me inquietó de tu libro es precisamente esa tensión religiosa que hay en tantos lugares, ¿no? Entonces tú has especificado, evidentemente, que es un cierto tipo de religiosidad como inmanente, que encuentra a Dios en la basura, en el cubo de la basura, en la mugre. Es un cierto tipo de religiosidad que puede tener un ateo consecuente. Encaminándose, mi inquietud principal. ¿Qué? No, perdón. Ahora bien. ¿Se va el sonido alguna vez? ¿El mío? Sí. Pues no sé. Ahora se te oye bien. Ahora se te oye bien.
Bueno, por ahí va mi inquietud, ¿no? Precisamente. Entonces, la religiosidad de ateo consecuente. Entonces, yo quería plantearte una pregunta para salir definitivamente de dudas y para no ver en tu libro una propuesta de algún modo religiosa como precisamente alternativa a la mugre y a la suciedad de los trompistas, ¿no? ¿Dónde colocarías el tema del azar? El tema del azar. El otro día estaba leyendo yo un aforismo de Nietzsche de Aurora, el 130, que es verdaderamente abismal, en el que habla de la gran tontería cósmica que es el azar, la tirada de dados que sin regularlo dirige todo el proceso cósmico, incluido el humano, y que los humanos no solamente nos construimos un micromundo, el humano, de intenciones, de voluntades y de propósitos y de fines, sino que además pretendemos rastrear en la historia un propósito, un fin, una intención, una providencia de algún ser trascendente superior a nosotros que nos está guiando, o en la versión hegeliana también hay un fin inmanente, hay un para qué de todo esto, cuando de repente el azar, dice Nietzsche, con una mano, como un imbécil que es perfecto, destruye todas nuestras telas de araña, todas nuestras magníficas telas de araña, las destruye como un idiota, es decir, entrando como en una cristalería un elefante, sin ton ni son. Entonces yo te quería decir, hay una religiosidad del azar en Nietzsche, es decir, la aceptación del azar, darle vamos a recibir al azar, vamos a vestirnos bien para recibir al azar como él se merece. Entonces, esta aceptación del azar, que es el amor fati de Nietzsche, sin duda ninguna tiene un latido religioso importante. Pero es el latido religioso de decir sí al azar. Y el azar, evidentemente, por definición, no es ningún dios del tipo del cristiano que tiene intenciones, que tiene un plan, que tiene un proyecto en el que nos ha metido, que tiene una voluntad que tenemos que aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo te preguntaría, ¿hay en tu libro algún tipo de religiosidad del azar, de afirmación del azar, de amor fati, de aceptación de todo esto que tenemos encima, del escándalo de haber nacido sin elegirlo y tener que morir sin quererlo o queriéndolo? La respuesta es absolutamente sí. Absolutamente sí. Es decir, todo, creo que ya ocurría en Ética del Desorden, pero desde luego en Lluvia Oblicua hay una constante apuesta por la dignidad extrema del azar, la llamada del azar. Porque de hecho todo lo importante que se quedó en nuestras vidas no ha sido elegido. No he elegido nacer, no he elegido mi nombre, no he elegido mi nariz, aunque Bela Pérez sigue ahí, tal. Entonces, es un poco así la existencia siempre. Entonces, no es en absoluto casual que el libro tienda continuamente puentes con la estoa y el amor fati, es decir, con el viejo instinto, quizás más femenino que masculino, quizás tan oriental como occidental, de ver en lo ocurrido un signo. Y para convertir aquel accidente que se queda en nosotros, que porque se queda en nosotros ya no es un accidente, convertirlo en monumento duradero. La propia preciosa, un poco naif si queréis, reflexión de Badiou sobre el amor, en este libro que salió hace unos años a raíz de una serie en televisión o no sé qué, ya tiene un poco que ver con esto. ¿Cómo diablos convertir un encuentro casual? Bajas a buscar el pan y de repente te encuentras con fulanito o con menganito. ¿Cómo convertirlo en un amor duradero? Es un poco la apuesta de las apuestas y la pregunta del millón. Entonces, la respuesta mía a tu pregunta es sí, absolutamente. La religiosidad del libro es esta. Otra cosa es después cómo esto ha sido recogido o no por distintas, al menos, esquinas de las religiones, incluso de las religiones del libro. Esta cuestión de que todo lo importante se acerca con pasos de paloma, diría Nietzsche, con pasos muy, muy tenues, ¿no? De que todo lo importante tiene un aspecto mínimo, nimio, de niño, infantil, pueril, inofensivo, y también quizás todo lo temible. Entonces, pero vamos, la respuesta es totalmente sí. Hay una apuesta constante por la extrema universalidad de lo contingente. Yo creo Muy que el bien. libro no deja de ser
bastante fiel a cierto Nietzsche, si no a todos los Nietzsches, sí a cierto Nietzsche que tenía justamente frente a la religión de la modernidad esta otra religión como propuesta, digamos. Vale, Dejemos vale, de muy bien. defendernos como el Gracias. catolicismo frente a lo que ocurre. Intentemos escuchar lo que ocurre y que además nos golpea o se queda en nosotros, aunque tome en principio un cariz incómodo, antipático. Benjamín, Estás totalmente bien encaminado con esa pregunta. Y Bueno, lo que pues, quizás, perdón, solo un segundo, lo que quizás convierte en herético, que a lo mejor tampoco es tanto, mi relectura del cristianismo es esta apuesta por el dios pagano del azar, el Dionisos del momento, el Carpe Diem. bueno, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor escuchar las presentaciones y también la discusión hasta ahora que se ha ido además calentando. La pregunta mía creo que se podría, digamos, creo que la puedo formular de dos maneras. La forma más simple y más personal es preguntar, digamos, de dónde venía en tu ámbito personal, Ignacio, la energía, digamos, para sostener la escritura. Quizás sea una forma de allegarnos de algunas claves en el sentido del ángulo que abrió en esta última parte de la conversación Alberto. Es decir, porque da la impresión de una contemplación polémica, se me ocurre ese sintagma, es decir, de una contemplación que está al mismo tiempo cargada de una energía performática, pero de algún modo, digamos, se ha señalado un cierto, como si en la elección has elegido una cierta pasividad, pero no es una pasividad pasiva, no es una pasividad cargada, pero no, digamos, pero la pasividad por sobre un cierto carácter performático, defendiendo quizá que esa pasividad es la performance del libro, justamente ahí donde subrayas el cansancio, digamos, de los programas y de las propuestas, pero al mismo tiempo está la performatividad de la escritura misma y se ve muy claramente cómo es un libro que recapitula un montón de recorridos, pero no sé si como autor, y ahí sí, más del lado de tu persona que del manuscrito mismo, pudieras hablarnos un poco más de dónde viene la energía que te ha permitido sostener este manuscrito que tiene, por supuesto, su exigencia. Bueno, muchas gracias, Benjamín. La pregunta es un poco para mayores porque es bastante precisa y personal, pero a ver, me has convocado a un terreno distinto al que teníamos hasta ahora. A ver, yo, por mi biografía, siempre he tenido el instinto, no sé si femenino o masculino, quizás más femenino o masculino, de buscar el peligro para rehacerme y escapar de las comodidades, al menos de las comodidades con las dos manos. Porque el instinto médico, digamos, de que, bueno, también muy nietzscheano, de que el peligro nos rehace, el peligro nos reconstruye, nos arma. El libro, os decía, no es pacifista, el libro intenta armar al lector y proviene el libro de un autoarmamento, por así decirlo, si queréis. Entonces, tanto la rabia frente a las injusticias como la rabia frente a la rutina semisuicida del mundo, como el afán de juego, como la apuesta por el acontecimiento y el peligro del acontecimiento, digamos, mueven, creo yo, para bien y para mal, pero que para bien mi escritura desde siempre. Y esta escritura que decía Mariano antes, que le parece que salva el libro en el sentido, incluso cuando no entiendes la tensión de la escritura, pues cabalga por sí misma sin necesidad de que los significados queden claramente establecidos. Entonces,
yo tengo que confesar aquí, aunque me da un poco de vergüenza decirlo, que siempre me he sentido un hombre de acción. Siempre me he sentido un hombre de acción. Y no desmerece esto el hecho de que mi libro sea tan excesivo, tan irritante, tan incómodo, tan abrumador, tan pesado, tan... Hay múltiples propuestas de acción. Ya sentirte de otro modo tomando un café ya es una acción. Entonces, ni la escritura ha dejado de alimentarse de las acciones de uno, de la constante performatividad por la cual uno apuesta, ni la escritura es el descanso de la acción, ¿no? Relanza la acción de otro modo. Entonces, el libro tiene, creo yo, cualquier defecto menos el de la conformidad con el estado de cosas actual. Cualquier defecto, múltiples defectos, no eso. No tiene ese... Puede tener otros conservadurismos radicales, no ese conservadurismo tonto de, venga, dejemos todo como está, que es lo más seguro del mundo. Todo lo contrario. Cree que, en ese sentido, pudo predecir algunas cosas de estos meses, cree que en la seguridad hay un peligro mayúsculo, porque es siempre ficticia, además. Entonces, ha nacido el libro de mi pasión por la acción, de múltiples experiencias y viajes y encontronazos y choques y acuerdos y desacuerdos y equívocos, y creo que ha conseguido, lluvia oblicua, digamos, ordenar de alguna manera miles y miles y miles de momentos robados a medio mundo, gracias a esta pasión del autor por la mugre del mundo, por el Dios de la mugre del mundo, por la salvación que está implícita en la perdición irremediable del mundo. Entonces ya digo que tiene un poco, digamos, este trasfondo psicológico. Un día presentando Ética del Desorden, José Luis Villacañas habló de que aquel libro le parecía, en cierto modo, una llamada de atención contra el aburrimiento como una especie de trampa mortal, y creo que esta estrategia se prolonga en este libro también. Creo que todo lo que sea rutina, descansar en el aburrimiento más o menos confortable y no salir jamás de la zona de confort, si lo hacemos con las dos manos, es una trampa que nos convierte en fáciles presas, pero no ya de cualquiera que se acerque por aquí o por allá, sino presas del azar mismo de vivir, que nos va a pillar siempre sordos y ciegos ante las señales que nos emite. Entonces, digamos, la pasión del autor por la vida más vulgar y más común y más comunitaria y más activa y más viva, ha llevado explica un poco este carácter excesivo del libro. Excesivo en los capítulos, excesivo en las críticas, excesivo en la benevolencia, a veces con zona de sombra extremadamente dudosa, excesivo en el tamaño. Ha nacido de esta guerra de guerrillas continua que es para algunos vivir. No sé si te he respondido, Benjamín. Gracias. ¿Alguna cuestión más? No hay ninguna palabra pedida. No sé si Esther, ¿tienes algo que comentar? Mariano. Yo, por mi parte, no tengo nada que decir. He quedado muy satisfecho con todo y especialmente las aclaraciones de Ignacio me han sido de mucha utilidad. Yo estoy encantado de esta tarde que hemos pasado, de verdad. Y le agradezco mucho a Esther y a Mariano y a José y él su labor heroica en los días previos. Bueno, pues sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo creo que damos por finalizada la sesión aquí. Vuelvo a recordar lo que ya dije al inicio. La próxima sesión será el día 15 de diciembre. Promete ser un plato bastante fuerte, lleno de discusión y seguro que saldrán cuestiones muy interesantes. Repito que se presenta el libro de José Luis Villacañas y comentan Gerardo, Luciana Cadalla y Cristina Basili. Y nada, les emplazo a todos ustedes a ese momento que no está tan lejos en realidad. Y reitero el agradecimiento, se le devuelvo a Instituto 17, por supuesto, pero en especial a Ignacio, a Mariano y a Esther, y reiterar que ha sido un placer. Gracias a ti y a vosotros. Gracias a Estudio 17.